Welcome to my channel. Cuando mi patrimonio fue valuado en $20 millones, mi hijo escribió esa misma tarde: Mamá, cena en familia a las 19 horas. Necesitamos hablar urgente. Miré ese mensaje durante varios minutos. Tomás. Mi hijo Tomás, que llevaba meses sin llamarme, sin preguntar cómo estaba, sin siquiera enviar un mensaje casual. Y ahí estaba, convocándome con esa urgencia repentina, con ese tono formal que intentaba disfrazar algo que yo ya conocía muy bien. Entonces decidí aparecer con algo que ellos no esperaban, la verdad completa sobre quién controlaba realmente esa fortuna. Y la certeza absoluta de que esta vez no me callaría. Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesito regresar 3 meses atrás. A la noche de mi cumpleaños número 60. La noche que marcó el final de una ilusión que había sostenido durante demasiados años. Preparé esa fiesta con un cuidado que ahora me avergüenza recordar. Compré la comida que a ellos les gustaba, no la que yo prefería. Decoré la sala con flores frescas. Usé la vajilla buena, esa que guardaba para ocasiones especiales. Me arreglé el cabello, me puse un vestido que había comprado especialmente para esa noche. 60 años. Una celebración importante, pensé. Mis hijos vendrían, traerían a sus parejas, quizás habría risas, abrazos, fotografías. Quizás por una noche, sentiría que todavía era importante para ellos. La mesa estaba lista a las 6 de la tarde. Les había dicho que llegaríamos a las 7. Puse música suave, encendí las velas. Revisé todo 2 veces. Todo tenía que ser perfecto. 7 de la noche. Nadie. 7:30. El teléfono en silencio. 8 de la noche. La comida empezando a enfriarse. 9 de la noche. Las velas consumiéndose lentamente, como mi esperanza. Llamé a Tomás. No contestó. Le escribí. Nada. Intenté con Rebeca, mi hija. El teléfono sonó y sonó hasta que entró el buzón de voz. Dejé un mensaje tratando de sonar casual, preguntando si vendrían tarde. Nunca respondieron. A las 10 de la noche, apagué las velas. Guardé la comida en recipientes que sabía que nadie vendría a buscar. Me quité el vestido nuevo y me puse la ropa cómoda de siempre. Me senté en el sofá, en la oscuridad, mirando esa mesa vacía que había preparado con tanto amor. No lloré esa noche. El dolor era demasiado profundo para lágrimas. Era algo más pesado, más denso. Era la comprensión final de que para mis hijos, yo simplemente no importaba lo suficiente. Al día siguiente, Tomás envió un mensaje. Disculpa mamá, surgió algo de trabajo. Ya te llamo. Nunca llamó. Rebeca mandó otro 2 días después. Perdón ma, se me cruzaron los horarios. Te paso a ver pronto. Tampoco vino. Excusas vacías. Mentiras piadosas que dolían más que el silencio. Esa noche de mi cumpleaños número 60, algo cambió en mí. No fue dramático ni repentino. Fue silencioso, como una puerta que se cierra suavemente pero con firmeza. Entendí que había pasado décadas esperando migajas de afecto de personas que me habían convertido en algo opcional, en algo que podían descartar cuando les convenía. Mis hijos. Tomás y Rebeca. Los niños que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando eran pequeños. Los niños por los que trabajé en 2 empleos para que nunca les faltara nada. Los niños que se fueron convirtiendo en adultos que miraban mi vida con desprecio. Tomás siempre fue crítico. Desde joven tuvo esa manera de hacer comentarios que sonaban como consejos, pero que en realidad eran reproches disfrazados. Mamá, deberías cuidar más tu imagen. Mamá, esa ropa está pasada de moda. Mamá, no entiendes cómo funciona el mundo ahora. Se casó con una mujer que compartía esa visión. Alguien que venía de una familia con dinero, con contactos, con ese barniz de éxito que Tomás siempre persiguió. Nunca me sintieron suficiente para su círculo social. Rebeca fue diferente, pero igualmente dolorosa. Ella simplemente se avergonzaba. De mi trabajo, de mi casa modesta, de mi manera de hablar, de mi manera de vestir. Cuando se comprometió con un hombre de buena posición, las visitas se espaciaron hasta casi desaparecer. Los dos construyeron vidas donde yo era una presencia incómoda. Una madre de clase trabajadora que no encajaba en sus aspiraciones de estatus. Me llamaban ocasionalmente, siempre apresurados,
siempre con excusas para colgar rápido. Las visitas eran breves, tensas, llenas de silencios incómodos. Pero yo seguía esperando. Seguía creyendo que algo cambiaría. Que eventualmente verían todo lo que había hecho por ellos. Que el amor que les había dado durante años finalmente sería correspondido. El cumpleaños número 60 era mi última esperanza. Una celebración importante. Una oportunidad para reconectar. Para sentir, aunque fuera por una noche, que todavía era su madre y que eso significaba algo. Y me abandonaron. Durante las semanas siguientes a ese cumpleaños, algo en mí se endureció. No con amargura, sino con claridad. Dejé de esperar sus llamadas. Dejé de inventar excusas para contactarlos. Dejé de fingir que no me dolía su indiferencia. Me enfoqué en mí misma. En mi trabajo, en mis inversiones, en los proyectos que había ido construyendo silenciosamente durante años mientras ellos asumían que yo era solo una mujer mayor sin recursos ni futuro. Y entonces llegó la evaluación. $20 millones. Propiedades que había comprado estratégicamente, terrenos que adquirí cuando nadie los quería y que ahora valían fortunas, inversiones que había hecho con el dinero que ahorré trabajando incansablemente. Durante años, mis hijos asumieron que yo vivía al día, que apenas tenía para sobrevivir. Nunca preguntaron. Nunca se interesaron realmente en mi vida. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto que su madre, a quien tanto subestimaban, había construido un patrimonio considerable. La tarde que recibí los documentos oficiales de la evaluación, mi teléfono sonó. Era Tomás. Mamá, cena en familia a las 19 horas. Necesitamos hablar urgente. No, hola mamá, ¿cómo estás? No hace tiempo que no hablamos. Solo una convocatoria directa, urgente, casi como una orden. Respondí con una sola palabra. ¿Dónde? Me dio la dirección de un restaurante elegante en el centro. El tipo de lugar al que nunca me habían invitado antes. El tipo de lugar donde mis hijos iban con sus amigos importantes, con sus contactos de negocios, pero nunca conmigo. Colgué el teléfono y me quedé mirando esa dirección. Sabía exactamente qué significaba esa cena urgente. Sabía que no era amor ni arrepentimiento ni deseos de reconectar. Era interés. Puro y simple interés. Alguien les había contado sobre mi patrimonio. Alguien había mencionado los 20 millones. Y ahora, repentinamente, yo era relevante. Ahora valía la pena una cena familiar. La ironía era tan obvia que casi me hizo sonreír. 3 meses atrás me dejaron sola en mi cumpleaños. Ahora me convocaban con urgencia. Entonces decidí aparecer. Pero no como la madre sumisa que siempre fui. No como la mujer que aceptaba migajas de atención con gratitud. Esta vez iría preparada, consciente, con los ojos completamente abiertos. Para entender por qué esa invitación repentina no me sorprendió, necesito que conozcan quiénes son realmente Tomás y Rebeca. No los hijos que imaginé tener cuando los sostenía bebés en mis brazos, sino las personas en las que se convirtieron. Tomás nació cuando yo tenía 23 años. Su padre nos dejó cuando él tenía apenas 5 años. Me levanté cada madrugada durante años para trabajar, primero limpiando oficinas, luego en una fábrica, después como administrativa. Todo para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Le pagué la universidad completa. Cada mensualidad, cada libro, cada material que necesitaba. Trabajé turnos dobles para que él pudiera estudiar sin preocupaciones. Se graduó en Administración de Empresas con honores. Yo estuve en su graduación, sentada en las últimas filas porque llegué tarde del trabajo. Recuerdo que después de la ceremonia, cuando fui a abrazarlo, él miró alrededor como verificando quién nos veía. Su abrazo fue rápido, incómodo. Ya entonces, yo era algo que prefería mantener discreto. Consiguió trabajo en una empresa importante. Conoció a su esposa en ese ambiente corporativo. Ella venía de una familia acomodada, con apellido conocido, con conexiones. Cuando me la presentó, noté cómo ella me evaluaba de arriba abajo, como calculando si yo representaba un problema para su imagen. La boda fue elegante, cara, en un salón que yo nunca habría podido pagar. Me senté en una mesa lateral, lejos de los invitados importantes. Durante el discurso, Tomás agradeció a sus mentores, a sus amigos, a la familia de su esposa.
A mí me mencionó brevemente, casi como una obligación. Después de eso, las visitas se volvieron esporádicas. Siempre tenía reuniones, compromisos, eventos de trabajo. Cuando yo lo llamaba, respondía con monosílabos. Cuando sugería visitarlo, había siempre una excusa razonable. Sus mensajes eran secos, funcionales. Estoy bien, mamá. Mucho trabajo. Hablamos después. Ese después nunca llegaba. Rebeca nació 2 años después de Tomás. Era una niña dulce, o eso creí durante mucho tiempo. Tal vez lo fue, antes de que el mundo le enseñara a avergonzarse de dónde venía. Con ella también hice sacrificios. Trabajé horas extra para pagarle clases de inglés, de computación, todo lo que pudiera darle ventajas en la vida. Se graduó como diseñadora gráfica. También estuve en su graduación, también me abrazó con prisa. Rebeca siempre fue más directa con su incomodidad. Recuerdo una vez que fui a visitarla a su departamento. Vivía en un edificio moderno, con seguridad y lobby elegante. Cuando toqué el timbre, tardó en abrirme. Cuando finalmente lo hizo, noté que había escondido las fotografías que tenía sobre la mesa. «Mamá, avisaste que venías», me dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Es que tengo amigas que van a llegar». Entendí el mensaje. Yo no era alguien que ella quisiera que sus amigas conocieran. Inventé una excusa y me fui. Lloré en el autobús de regreso a casa. Cuando se comprometió, su prometido era un arquitecto exitoso. Familia tradicional, dinero generacional, educación en colegios privados. La primera vez que me invitó a cenar con él, me dijo: «Mamá, por favor usa algo elegante». Me compré un vestido nuevo con dinero que no tenía. Me arreglé lo mejor que pude. Durante la cena, su prometido me hizo preguntas educadas, pero sentí que cada respuesta mía era evaluada, juzgada. Rebeca me interrumpía constantemente, corrigiendo lo que yo decía, cambiando temas cuando yo mencionaba algo de mi vida. Su boda fue aún más ostentosa que la de Tomás. Yo pagué lo que pude para ayudar, aunque sé que lo que aporté fue insignificante comparado con lo que la familia de él pagó. En la boda, también estuve en una mesa apartada. También fui mencionada brevemente en los discursos. Después de su matrimonio, Rebeca prácticamente desapareció de mi vida. Las llamadas se espaciaron hasta convertirse en mensajes esporádicos en fechas importantes. Día de la Madre, Navidad, mi cumpleaños. Mensajes genéricos, sin sustancia, sin interés real. Los dos, Tomás y Rebeca, construyeron vidas donde yo era una mancha incómoda que preferían mantener oculta. Los dos se casaron con personas que reforzaron esa visión. Los dos me convirtieron en algo opcional, en algo que podían ignorar sin consecuencias. Durante años, me pregunté qué había hecho mal. Repasaba conversaciones, momentos, decisiones. Trataba de encontrar el error, el momento exacto en que los perdí. Me culpaba por no haber sido suficiente, por no haber podido darles más, por ser demasiado simple para sus vidas sofisticadas. Llamaba y ellos no contestaban. Enviaba mensajes y respondían días después con respuestas cortas. Invitaba y tenían compromisos previos. Preguntaba por sus vidas y me daban respuestas vagas. Pero yo seguía intentando. Porque eran mis hijos. Porque había dedicado mi vida entera a ellos. Porque el amor de madre, me habían enseñado, era incondicional e inquebrantable. Hasta que llegó mi cumpleaños número 60. Hasta que me dejaron sola con una mesa llena de comida y un corazón lleno de esperanzas rotas. Hasta que entendí que el amor incondicional no significa aceptar ser tratada como si no importara. Las semanas después de ese cumpleaños fueron de una claridad brutal. Dejé de llamarlos. Dejé de enviar mensajes preguntando cómo estaban. Dejé de intentar mantener viva una relación que solo yo estaba alimentando. Y algo curioso sucedió, no notaron la diferencia. Mi silencio no generó llamadas preocupadas ni mensajes preguntando si estaba bien. Simplemente, nada cambió. Porque mi presencia o ausencia en sus vidas era irrelevante. Me enfoqué en lo que siempre había hecho bien: trabajar, planificar, construir. Durante años, mientras ellos asumían que yo vivía con lo justo, yo había estado invirtiendo cada centavo extra que ganaba. Propiedades pequeñas en zonas que sabía que se desarrollarían.
Terrenos baratos que con el tiempo se valorizaron. Inversiones modestas pero constantes. Nunca lo mencioné porque nunca preguntaron. Asumían que su madre era una mujer simple, con una vida simple, con recursos limitados. Les convenía esa narrativa porque los liberaba de cualquier obligación. Si mamá apenas tiene para vivir, no hay que preocuparse por ayudarla ni incluirla en planes costosos. Pero la realidad era muy diferente. Yo había construido, silenciosamente, pacientemente, un patrimonio considerable. No por ambición, sino por supervivencia. Porque sabía que algún día estaría completamente sola y necesitaría asegurar mi futuro. La valuación de $20 millones no fue una sorpresa para mí. Había seguido el valor de mis propiedades, sabía cómo se habían apreciado mis inversiones. Pero verlo oficialmente documentado, certificado por profesionales, le dio un peso diferente. Y aparentemente, esa información llegó a oídos equivocados. O correctos, dependiendo de cómo se vea. 3 meses después de ignorar mi cumpleaños, 3 meses de silencio casi total, Tomás me escribió convocándome a una cena familiar urgente. No fue difícil conectar los puntos. Alguien les había contado. Quizás un conocido en común, quizás un empleado del banco, quizás algún vecino que vio movimiento en mis propiedades. De alguna manera, la noticia de que su madre tenía $20 millones había llegado a mis hijos. Y repentinamente, yo era urgente. Repentinamente, valía la pena una cena familiar en un restaurante elegante. Repentinamente, necesitaban hablar conmigo. La hipocresía era tan obvia que casi era cómica. 3 meses atrás no valía la pena ni una llamada de 5 minutos para felicitarme en mi cumpleaños. Ahora ameritaba una reunión urgente. Miré la dirección del restaurante que Tomás me había enviado. Era un lugar caro, del tipo que ellos frecuentaban con sus círculos sociales. Nunca me habían invitado ahí antes. Nunca había sido lo suficientemente presentable para esos espacios. Pero ahora sí. Ahora que había dinero de por medio. Pensé en no ir. Pensé en ignorar el mensaje como ellos ignoraron mi cumpleaños. Pensé en bloquear sus números y seguir con mi vida sin ellos. Habría sido justificado, incluso saludable. Pero había algo que necesitaba hacer. Algo que necesitaba decir. Durante décadas me había callado, había aceptado, había soportado. Había dejado que me trataran como algo prescindible sin nunca confrontarlos realmente. Esta vez sería diferente. Esta vez no iría como la madre esperanzada buscando migajas de afecto. Iría como la mujer que finalmente entendió su propio valor. La mujer que ya no necesitaba la validación de hijos que nunca supieron valorarla. Respondí el mensaje de Tomás con una sola palabra. ¿Dónde? Él me envió la dirección inmediatamente. Casi podía sentir su alivio de que hubiera aceptado. Los días previos a esa cena transcurrieron con una lentitud extraña. Cada mañana me despertaba pensando en lo que diría, en cómo actuaría, en qué esperaba realmente de ese encuentro. Sabía que no sería una reunión genuina. Sabía que había una agenda oculta detrás de esa convocatoria urgente. Tomás me envió un segundo mensaje 2 días antes de la cena. Mamá, Rebeca también vendrá. Será bueno que estemos todos juntos. La redacción era cuidadosa, casi ensayada. Como si hubiera pensado cada palabra para sonar casual pero convincente. Rebeca me escribió pocas horas después. Ma, qué bueno que aceptaste. Hace tanto que no compartimos. El tono falso era casi insultante. Hace tanto que no compartimos. Como si la ausencia hubiera sido mutua, como si yo también hubiera elegido el distanciamiento. No respondí ninguno de los 2 mensajes. Simplemente los leí y seguí con mi rutina. Pero por dentro, algo estaba cambiando. Una claridad fría se instalaba en mi pecho, reemplazando la tristeza que había cargado durante meses. Llamé a Daniela, mi contadora de confianza. Ella había manejado mis inversiones durante años. Había sido testigo de cómo construí mi patrimonio desde cero. Era una mujer joven pero brillante, con un sentido para los negocios que yo admiraba profundamente. Daniela, necesito que investigues algo para mí, le dije cuando contestó. Quiero saber exactamente cuál es la situación financiera de mis hijos. Ambos. Todo lo que puedas averiguar legalmente. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Está todo bien, Irene.
Pronto lo estará, respondí. Solo hazlo con discreción. Daniela era eficiente. 2 días después me envió un informe detallado por correo certificado. Lo abrí en la privacidad de mi sala, con una taza de café que se enfrió mientras leía página tras página. Tomás estaba en problemas. Serios problemas. Había invertido en un negocio de importación con 2 socios. El negocio había colapsado 6 meses atrás. Deudas con proveedores, con bancos, con inversores privados. Estaba al borde de una demanda legal. Las cifras eran alarmantes. Debía cerca de $3 millones. Rebeca no estaba mejor. Ella y su esposo habían comprado una propiedad comercial para abrir un estudio de diseño. Habían pedido préstamos usando su casa como garantía. El estudio no prosperó. Los pagos estaban atrasados. El banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. Calculaba que necesitaban al menos 2 millones para salvar su patrimonio. 5 millones entre los dos. 5 millones de razones para convocarme urgentemente a una cena familiar. Cerré el informe y me recosté en el sofá. No sentí satisfacción al descubrir sus problemas. Sentí algo más complejo, una mezcla de tristeza por el hecho de que solo me buscaban en su desesperación y determinación de no permitir que me usaran. Durante años había soñado con que me necesitaran, con que me llamaran, con que me pidieran consejo, con que valoraran mi presencia. Pero no así. No solo cuando había dinero de por medio. No después de años de negligencia y un cumpleaños abandonado que todavía dolía cada vez que lo recordaba. La mañana de la cena me levanté temprano. Tomé un baño largo, me arreglé con calma. Elegí ropa simple pero digna, un vestido oscuro, sencillo, que me hacía sentir cómoda. Nada ostentoso, nada que pareciera un intento de impresionar. Ya no necesitaba impresionar a nadie. Me miré al espejo antes de salir. 60 años me devolvían la mirada. Arrugas que contaban historias de trabajo duro, de noches sin dormir, de preocupaciones por hijos que nunca correspondieron ese desvelo. Pero también vi algo nuevo en mis ojos. Firmeza. Llamé a Daniela nuevamente. Necesito que esta noche estés disponible. Posiblemente te llame para que vengas a un lugar. Te enviaré la dirección. ¿Va a necesitar los documentos?, preguntó ella, entendiendo sin que yo tuviera que explicar mucho. Todos, respondí. Especialmente los relacionados con las propiedades en la zona comercial de Insurgentes. Hubo un silencio significativo. Daniela sabía exactamente de qué propiedades hablaba. Entendido. Estaré lista. Salí de mi casa a las 6 de la tarde. La cena era a las 7, pero quería llegar temprano. Quería tener unos minutos para observar el lugar, para prepararme mentalmente, para sentar esa nueva determinación que había estado cultivando. El restaurante estaba en una zona exclusiva de la ciudad. Fachada elegante, ventanales amplios, valet parking. El tipo de lugar donde cada plato costaba lo que yo ganaba en un día cuando mis hijos eran pequeños. El tipo de lugar al que ellos iban regularmente, pero al que nunca me habían invitado. Entré sin titubear. El anfitrión me recibió con una sonrisa profesional. Buenas noches, señora. ¿Tiene reservación? Dayas, dije simplemente. Consultó su lista y asintió. Por supuesto. Su familia aún no ha llegado. ¿Desea esperar en la mesa o en el bar? En la mesa. Me guió a través del restaurante. Era exactamente como lo imaginaba, elegante sin calidez, caro sin alma. Mesas separadas por distancias calculadas para dar privacidad, iluminación tenue que todo lo hacía parecer más sofisticado de lo que probablemente era. La mesa estaba en un rincón discreto, privado pero no escondido. Perfecto para una conversación que no querían que otros escucharan, pero donde tampoco se sentirían observados. Me senté de cara a la entrada. Quería verlos llegar. Quería observar sus rostros antes de que me vieran. Pedí un agua mineral y esperé. Llegaron juntos a las 7 en punto. Tomás y su esposa, Rebeca y su esposo. Los 4 entraron con esa seguridad que da el dinero o al menos la ilusión de tenerlo. Ropa cara, accesorios elegantes, esa manera de moverse que habla de privilegio. Los vi antes de que me vieran. Tomás lucía más delgado, con ojeras que el corte de cabello caro no podía ocultar.
Rebeca tenía esa sonrisa tensa de quien está fingiendo que todo está bien. Sus esposos se veían igualmente tensos, hablando entre ellos en voz baja. Cuando finalmente me vieron, sus expresiones cambiaron. Tomás esbozó una sonrisa amplia, casi exagerada. Rebeca aceleró el paso, abriendo los brazos como si estuviera genuinamente emocionada de verme. «Mamá», dijo Tomás al llegar a la mesa. Se inclinó para abrazarme. Un abrazo más largo de lo usual, más efusivo. Falso. «Qué gusto verte». Rebeca me abrazó después. «Ma, te ves muy bien. Ese vestido te queda hermoso». Nunca antes había comentado positivamente mi ropa. Nunca. Sus esposos me saludaron con cortesía forzada. Besos en la mejilla, sonrisas que no llegaban a los ojos. Todos nos sentamos. El mesero apareció inmediatamente con menús y la carta de vinos. «Pidamos una botella de vino para celebrar», sugirió el esposo de Rebeca. «¿Celebrar qué?», pregunté con voz neutral. Hubo un silencio breve, incómodo. «Celebrar que estamos juntos», respondió Tomás rápidamente. «Hace mucho que no compartimos así, los 5. Los 5. Como si fuéramos una familia unida. Como si las últimas veces que habíamos estado juntos no hubieran sido encuentros tensos y breves. Como si mi cumpleaños número 60 no hubiera sucedido». Ordenaron vino. Yo mantuve mi agua mineral. Tomás pidió platos para compartir, ostentosamente caros. Su esposa comentaba sobre el restaurante, sobre lo difícil que era conseguir reservación, sobre lo exclusivo del chef. Rebeca me preguntaba cosas superficiales. ¿Cómo estaba mi salud? Si seguía yendo a mis clases de yoga, si había visto alguna serie buena últimamente. Preguntas que sonaban a guión ensayado, a conversación de relleno antes de llegar al tema real. Yo respondía con monosílabos. Bien. Sí. Algunas. No les daba más de lo que preguntaban. Los observaba actuar su obra de teatro, esperando el momento en que dejaran caer la máscara. El esposo de Tomás habló sobre su trabajo, sobre proyectos importantes, sobre clientes exigentes. Todo sonaba demasiado elaborado, demasiado perfecto. Como si estuviera tratando de impresionarme o tal vez de convencerse a sí mismo de que todo iba bien. Llegó la comida. Platos artísticos, porciones pequeñas, presentación impecable. Comieron haciendo comentarios sobre cada platillo, sobre las combinaciones de sabores, sobre la técnica del chef. Yo comía en silencio, observando. Tomás llenó mi copa de vino aunque no la había tocado. «Mamá, relájate un poco. Disfruta». «Estoy disfrutando», respondí sin emoción. Rebeca intercambió una mirada con su hermano. Una mirada rápida pero reveladora. Era hora. Ya habían cumplido con la parte de la farsa familiar. Era momento de llegar al punto. Tomás se limpió la boca con la servilleta, tomó un sorbo de vino, y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Mamá, hay algo de lo que queríamos hablar contigo». Ahí estaba. Dejé mi tenedor con cuidado, crucé las manos sobre mi regazo, y lo miré directamente a los ojos. «Estoy escuchando». El restaurante continuaba con su murmullo discreto a nuestro alrededor. Conversaciones amortiguadas, risas contenidas, el tintineo ocasional de copas brindando. Todo ese ruido de fondo hacía que nuestra mesa pareciera una isla silenciosa en medio de un océano de normalidad. Tomás carraspeó levemente. Tenía esa expresión que yo conocía bien, la que ponía cuando estaba a punto de pedir algo pero quería que pareciera casual. La había visto cuando necesitaba dinero para la universidad, cuando quería que le prestara el auto, cuando buscaba que yo cuidara algo por él sin que pareciera una imposición. «Mamá, no sé si estás al tanto, pero últimamente hemos estado atravesando algunos desafíos», comenzó. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera practicado estas palabras frente al espejo. Lo miré sin responder. Solo esperé. Había aprendido que el silencio hacía que las personas revelaran más de lo que planeaban. Su esposa puso su mano sobre la de él en un gesto que parecía de apoyo, pero que yo reconocí como parte de la actuación. «Ha sido un periodo difícil para todos», agregó ella con voz suave. «La economía, ya sabes. Los negocios no son lo que eran». Rebeca asintió con expresión preocupada. «Nosotros también hemos sentido el impacto. Mamá, las cosas están complicadas para muchas familias».
Familias. Como si nosotros fuéramos una familia funcional que compartía problemas y soluciones. Como si ellos alguna vez me hubieran consultado sus dificultades antes de necesitar mi dinero. ¿Qué tipo de desafíos? Pregunté con voz neutra, casi clínica. Tomás intercambió otra mirada con Rebeca. Estaban coordinados. Eso era evidente. Habían planeado esta conversación, probablemente habían discutido cada punto, cada estrategia de persuasión. Bueno, continuó Tomás. Hace un tiempo invertí en un negocio con algunos socios. Era una oportunidad excelente. Un mercado con mucho potencial. Importación de productos especializados, algo que realmente parecía sólido. Hizo una pausa, esperando que yo preguntara más. No lo hice. Simplemente seguí mirándolo. El caso es que hubo complicaciones, problemas con proveedores, demoras en aduanas, algunos socios que no cumplieron su parte. Ya sabes cómo son estas cosas. No, no sabía. Porque nunca me había contado sobre ese negocio. Nunca me había pedido mi opinión antes de invertir. Nunca había considerado que su madre, con décadas de experiencia manejando finanzas limitadas y tomando decisiones difíciles, pudiera tener algo útil que aportar. Su esposa se inclinó hacia adelante, con expresión de preocupación calculada. Hemos tratado de manejar esto nosotros mismos. Irene, no queríamos preocuparte, pero la situación se ha vuelto delicada. Delicada. Qué palabra tan elegante para describir el desastre financiero que mi contadora me había detallado en su informe. $3 millones en deudas. Amenazas legales. Socios buscando responsables. Rebeca tomó su turno. Nosotros también hemos tenido nuestros problemas. Ma. Su voz tenía un tono de vulnerabilidad estudiada. El estudio que abrimos con tanto entusiasmo. Bueno, ha sido más difícil de lo que esperábamos. Su esposo asintió con expresión sombría. Invertimos mucho, quizás demasiado. Confiamos en que el mercado respondería, pero la competencia es feroz. Y con los préstamos que tuvimos que tomar. Dejó la frase inconclusa, como si fuera demasiado doloroso continuar. Como si el peso de sus malas decisiones fuera algo digno de lástima y no de responsabilidad. El mesero apareció para retirar los platos. Todos nos quedamos en silencio mientras él trabajaba con eficiencia discreta. Cuando se alejó, la tensión en la mesa había aumentado. Ya no podían esconderse detrás de la comida y los comentarios superficiales. Tomás respiró profundo. Mamá, recientemente nos enteramos de que has tenido bastante éxito con tus inversiones. Ahí estaba. La verdadera razón de esta reunión. No mi bienestar, no el deseo de reconectar, no el arrepentimiento por años de negligencia. Solo el dinero. ¿Éxito? Repetí la palabra como si la estuviera probando. Sí, intervino Rebeca rápidamente. Supimos que tus propiedades se valorizaron mucho. Que has hecho inversiones inteligentes. Estamos muy orgullosos de ti, mamá. Realmente impresionada de que hayas logrado eso tú sola. Orgullosos. Impresionados. Palabras que nunca había escuchado de sus labios antes. Palabras que aparecían ahora, convenientemente, cuando necesitaban algo de mí. Nunca me preguntaron sobre mis inversiones antes, dije con voz tranquila. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Tomás se movió en su silla. Bueno, mamá, tú siempre fuiste tan reservada con esas cosas. No queríamos entrometernos. Reservada. Otra palabra elegante. Lo que realmente había sido era invisible para ellos. Mis actividades, mis decisiones, mi vida entera había sido algo que no les interesaba lo suficiente como para preguntar. La esposa de Tomás intentó suavizar el momento. Lo que Tomás quiere decir es que siempre respetamos tu privacidad. Pero ahora que sabemos lo bien que te ha ido, nos da mucha alegría. Alegría. Claro. La alegría de descubrir que la madre que habían ignorado durante años tenía $20 millones. Esa clase de alegría era fácil de entender. Tomás se inclinó más hacia mí. Mamá, la razón por la que queríamos hablar contigo es porque, pensamos que como familia, podríamos ayudarnos mutuamente. Como familia. Esa palabra otra vez. La usaban como un escudo,
como si invocar lazos sanguíneos fuera suficiente para borrar años de abandono. ¿Ayudarnos mutuamente?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Rebeca asintió con entusiasmo. Exacto. Mira, nosotros estamos pasando por un momento difícil, pero es temporal. Solo necesitamos un respiro financiero para reorganizar todo. Y tú, bueno, tú tienes recursos que podrías prestar temporalmente. Prestar. Como si fuera tan simple. Como si prestar millones de dólares a hijos que nunca habían demostrado responsabilidad ni consideración fuera equivalente a prestar una taza de azúcar al vecino. El esposo de Rebeca agregó: por supuesto, todo sería con documentos legales, con intereses justos, con un plan de pago claro. No estamos pidiendo un regalo. Solo una oportunidad para salir adelante. ¡Qué considerados! Ofrecerme intereses por mi propio dinero. Como si eso cambiara la naturaleza de lo que estaban haciendo. Tomás sacó un papel doblado de su bolsillo. Lo puso sobre la mesa, entre nosotros. De hecho, hicimos algunos cálculos. Entre los dos necesitaríamos alrededor de $5 millones para resolver nuestras situaciones. 5 millones. Lo dijeron como si fuera una cifra razonable. Como si pedirle a tu madre $5 millones después de años de ignorarla fuera algo perfectamente normal. Sabemos que es mucho, continuó su esposa rápidamente. Pero para alguien con un patrimonio de 20 millones, es apenas una cuarta parte. Y como dijimos, sería temporal. En 2 o 3 años te lo devolveríamos todo. Tenían toda una presentación preparada. Habían hecho cálculos, proyecciones, planes. Habían invertido más tiempo planeando cómo pedirme dinero que el que habían invertido en nuestra relación durante años. Mamá, Rebeca tomó mi mano sobre la mesa. Sus dedos estaban fríos, su agarre era suave pero insistente. Sé que hemos estado distantes. Sé que no hemos sido los mejores hijos. Pero la familia es familia. Y en momentos difíciles, la familia se apoya. La familia se apoya. ¿Dónde estaba esa filosofía cuando cumplí 60 años y me dejaron sola con una mesa llena de comida que nadie vino a compartir? ¿Dónde estaba ese apoyo familiar cuando pasaba Navidades sola porque ellos tenían planes más importantes? El esposo de Tomás añadió: además, piénsalo como una inversión. Cuando nuestros negocios se recuperen, y lo harán, esto será beneficioso para todos. Podrías incluso involucrarte más en nuestras vidas, en nuestras empresas. Sería una manera de estar más unidos. Ahí estaba el señuelo final. La promesa de cercanía, de inclusión, de finalmente ser parte de sus vidas. Todo lo que había deseado durante años, ahora ofrecido como incentivo para que abriera mi cartera. Tomás desplegó el papel que había puesto sobre la mesa. Eran números, proyecciones, un desglose de cómo usarían el dinero y cómo lo devolverían. Todo muy profesional, muy convincente para alguien que no supiera la verdad detrás de esas cifras. Mira, mamá señaló las columnas de números. Aquí está todo detallado. 3 millones para mí, para cerrar las deudas del negocio y tener capital para reestructurar. 2 millones para Rebeca y su esposo, para salvar su casa y relanzar el estudio. Los estudié mientras ellos esperaban mi reacción. 4 pares de ojos fijos en mí, llenos de expectativa ansiosa. Podía sentir la tensión, la necesidad apenas contenida. Esto no era una petición casual. Era desesperación disfrazada de plan de negocios. ¿Y qué pasa si no pueden devolver el dinero?, pregunté. Mi pregunta quedó suspendida en el aire como una gota de tinta en agua clara, expandiéndose, tiñendo todo a su alrededor. Vi cómo sus expresiones cambiaban sutilmente. La confianza estudiada se agrietó apenas un segundo antes de que volvieran a componerla. Tomás forzó una risa. Mamá, esa es una pregunta muy pesimista. Por supuesto que podremos devolvértelo. Tenemos un plan sólido. Los planes no siempre funcionan, respondí con calma. Ustedes mismos acaban de admitir que sus negocios fallaron a pesar de tener planes que parecían sólidos. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era el silencio expectante de quien espera una respuesta favorable. Era el silencio incómodo de quien no esperaba ser cuestionado. La esposa de Tomás se aclaró la garganta. Irene, entiendo tu preocupación. Pero esta vez es diferente. Hemos aprendido de nuestros errores.
Sabemos exactamente qué salió mal y cómo corregirlo. Además, agregó Rebeca con voz suave pero urgente, no estamos pidiendo un regalo, mamá. Es un préstamo. Con documentos legales. Como te dijimos. Estarías protegida. Protegida. Qué palabra interesante. Como si un documento pudiera protegerme del dolor de ser usada por mis propios hijos. Como si un contrato pudiera compensar años de negligencia. El esposo de Rebeca se inclinó hacia adelante, adoptando un tono más serio, más empresarial. Mira, Irene, sé que esto parece mucho. Pero pensemos en esto racionalmente. Tienes $20 millones. 5 millones es el 25%. Aún te quedarían 15 millones para ti. Es más que suficiente para vivir cómodamente el resto de tu vida. Me quedé mirándolo. Este hombre que apenas me conocía, que había estado en mi vida solo a través de Rebeca, que nunca había mostrado el menor interés en mí como persona, ahora me estaba diciendo cuánto dinero era suficiente para mí. ¿Y tú cómo sabes cuánto es suficiente para mí? Pregunté con voz peligrosamente tranquila. Él parpadeó, sorprendido por la pregunta. Bueno, yo solo. Lo que quiero decir es que 5 millones no te dejarían en problemas financieros. Seguirías siendo una mujer muy acomodada. Tomás intervino rápidamente. Lo que él trata de decir, mamá, es que esto no te afectaría significativamente. Pero para nosotros, sería la diferencia entre perder todo y tener una oportunidad de recuperarnos. Ahí estaba la presión emocional. El contraste entre mi supuesta abundancia y su urgente necesidad. Como si mi obligación como madre fuera sacrificarme porque ellos no sabían manejar sus finanzas. Cuéntame sobre tu negocio de importación, dije de repente, mirando directamente a Tomás. ¿Qué fue exactamente lo que salió mal? La pregunta lo tomó desprevenido. Había esperado que aceptara o rechazara, no que investigara los detalles. Bueno, fueron varios factores. Dame uno específico, interrumpí. Se movió incómodo en su silla. Los proveedores. Resultaron no ser tan confiables como pensábamos. Enviaron mercancía de mala calidad, hubo retrasos constantes. Y no investigaron a los proveedores antes de firmar contratos. Sí, claro que sí. Pero ya sabes cómo son estas cosas. La información que nos dieron era engañosa. ¿Y los socios? Continué. Dijiste que algunos no cumplieron su parte. ¿Cómo elegiste a tus socios? Tomás intercambió una mirada rápida con su esposa. Eran contactos del círculo empresarial. Gente con buena reputación. ¿Verificaste sus finanzas? ¿Sus historiales comerciales? Mamá, su tono se estaba volviendo defensivo. No entiendo a dónde quieres llegar con esto. Quiero entender cómo tomaste decisiones que resultaron en una deuda de $3 millones, respondí con simplicidad. El rostro de Tomás se tensó. ¿Cómo sabes cuánto debo exactamente? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ahí estaba. El primer desliz. La primera grieta en su fachada cuidadosamente construida. Me lo acabas de confirmar, dije tranquilamente. Rebeca se apresuró a intervenir, tratando de suavizar la tensión creciente. Ma, entiendo que quieras saber detalles. Es natural. Pero esto no es un interrogatorio. Somos tu familia. Venimos a ti con confianza, con honestidad, pidiéndote ayuda. Me volví hacia ella. ¿Y tu estudio de diseño? Cuéntame qué pasó ahí. Rebeca parpadeó. Ya te dije, el mercado está muy competido. No, cuéntame específicamente. ¿Qué servicios ofrecían? ¿Quiénes eran sus clientes objetivo? ¿Cuál fue su estrategia de mercadeo? Mi hija me miró como si estuviera hablando en otro idioma. Mamá, no creo que necesites saber todo eso ¿Para prestarles $2 millones? Sí, creo que necesito saberlo. Su esposo habló entonces, con un tono que pretendía ser paciente pero que sonaba condescendiente. Irene, con todo respeto, estas son cuestiones muy técnicas del mundo del diseño y los negocios. No quiero que te confundas con detalles que quizás no entendería, completé la frase. ¿Porque soy solo una mujer mayor sin educación sofisticada? El ambiente en la mesa cambió abruptamente.
La pretensión de cordialidad familiar se estaba desmoronando rápidamente. Nadie está diciendo eso, dijo Tomás con firmeza. Pero mamá, está siendo innecesariamente difícil. Solo te estamos pidiendo que nos ayudes. Como familia, agregó Rebeca, con un tono que empezaba a sonar más desesperado que dulce. Los miré a ambos. Mis hijos. Los bebés que había sostenido en mis brazos, los niños que había criado sola, los adolescentes por los que había sacrificado todo. Ahora eran extraños sentados frente a mí, extraños que solo me veían como una fuente de dinero. Cuando cumplí 60 años, dije lentamente, preparé una cena especial. ¿Se acuerdan? El cambio de tema los desconcertó. Tomás frunció el ceño. Mamá, eso no tiene nada que ver con... ¿Se acuerdan? Repetí, más firmemente. Rebeca bajó la mirada. Mamá, ya te pedimos disculpas por eso. No, dije con claridad. Nunca me pidieron disculpas. Enviaron mensajes vagos días después. Surgió algo. Se me cruzaron los horarios. Pero nunca una disculpa real. Tomás suspiró con exasperación. Está bien, lo sentimos. Lo sentimos mucho. Fue un error, ¿de acuerdo? Pero no podemos cambiar el pasado. Estamos aquí ahora, tratando de construir un futuro mejor. ¿Un futuro mejor para quién?, pregunté. Para todos, respondió su esposa rápidamente. Para toda la familia. Familia, repetí la palabra como si fuera nueva en mi vocabulario. Es curioso cómo esa palabra aparece tanto esta noche. No la escuché mucho durante los últimos años. No la escuché en mi cumpleaños. No la escuché en las navidades que pasé sola. No la escuché en ninguno de los momentos en que yo los necesité a ustedes. Mamá, por favor, Rebeca extendió su mano hacia mí otra vez, pero esta vez yo la retiré. No seas así. Sabemos que hemos cometido errores. Pero ahora estamos tratando de hacer las cosas bien. ¿Hacer las cosas bien? Mi voz se elevó ligeramente, lo suficiente para que un par de comensales en mesas cercanas voltearan brevemente. ¿Hacer las cosas bien es aparecer cuando necesitan dinero? ¿Es convocarme urgentemente no porque me extrañen, no porque quieran saber cómo estoy, sino porque están en problemas financieros? La esposa de Tomás puso su mano en el brazo de él, como advirtiéndole que mantuviera la calma. Irene, entiendo que estés molesta. Tienes derecho. Pero castigarnos ahora, cuando más te necesitamos, no va a arreglar el pasado. No estoy castigándolos, respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Estoy haciéndoles las preguntas que cualquier persona sensata haría antes de prestar $5 millones. El esposo de Rebeca se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Su lenguaje corporal había cambiado completamente. Ya no era el yerno cortés. Era un hombre frustrado que no estaba obteniendo lo que quería. Mira, Irene, su tono era diferente ahora, más duro. Seamos honestos aquí. Ese dinero que tienes, gran parte viene de propiedades que compraste en zonas que se desarrollaron porque personas como nosotros, profesionales, invirtieron en esas áreas. Tu riqueza no es solo producto de tu esfuerzo. Es también el resultado del ecosistema económico del que nosotros somos parte. Lo miré sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Me estás diciendo que mi dinero es en parte gracias a ustedes? No exactamente, Tomás intentó suavizar las palabras de su cuñado. Pero sí, en cierto sentido, todos somos parte del mismo sistema económico. Y por lo tanto, interrumpí, yo les debo algo. ¿Es esa la lógica? Rebeca negó con la cabeza rápidamente. No, mamá, no es así. Por favor, no distorsiones lo que estamos diciendo. Entonces díganme exactamente qué están diciendo, las miré a todos. Díganme sin rodeos, sin eufemismos, sin esta performance de familia unida. ¿Qué es exactamente lo que esperan de mí? Tomás respiró profundo. Cuando habló, su voz tenía un filo que no había estado ahí antes. Esperamos que actúes como una madre, que apoyes a tus hijos cuando están en problemas, que uses tus recursos para ayudar a tu familia. ¿Cómo ustedes me apoyaron cuando los necesité?, pregunté. ¿Cuándo nos necesitaste? Rebeca sonó genuinamente confundida. Nunca nos pediste ayuda, mamá.
No debería tener que pedirles que aparezcan en mi cumpleaños, dije con voz baja pero firme. No debería tener que rogarles que me llamen de vez en cuando. No debería tener que suplicar por migajas de su atención. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, cargado de todas las verdades que habíamos evitado durante años. Los comensales a nuestro alrededor continuaban con sus vidas, ajenos al colapso silencioso que estaba ocurriendo en nuestra mesa. Tomás apretó la mandíbula. Podía ver cómo luchaba por mantener la compostura, por no perder el control de esta conversación que claramente no estaba yendo según su plan. Mamá, esto no tiene sentido. Estás mezclando cosas emocionales con una decisión financiera práctica. Ah, ¿sí? Incliné ligeramente la cabeza. Y ustedes no están usando manipulación emocional al llamarme para una cena familiar urgente, en lugar de simplemente pedirme una reunión de negocios. Su esposa intervino con voz tensa. No es manipulación. Eres su madre. Pensamos que querría saber lo que estamos atravesando. Ahora quieren que sepa lo que atraviesan. Dejé escapar una risa breve, sin humor. ¿Dónde estaba esa transparencia los últimos 3 años? ¿Los últimos 5? ¿Cuándo decidieron que yo merecía saber de sus vidas? Rebeca tenía lágrimas en los ojos. No estaba segura si eran genuinas o parte de la estrategia. Mamá, sé que hemos sido malos hijos. Lo acepto. ¿Pero vas a dejar que perdamos todo solo para castigarnos? ¿Vas a permitir que tu propia familia se hunda? No los estoy hundiendo yo, respondí con calma. Se están hundiendo ustedes mismos con decisiones que tomaron sin consultarme, sin incluirme, probablemente mientras se avergonzaban de que alguien supiera que su madre era una simple trabajadora. El esposo de Tomás soltó un suspiro de frustración. Esto es ridículo. Estamos dando vueltas en círculos. Irene, la pregunta es simple, ¿vas a ayudar a tus hijos o no? La forma en que lo planteó, tan directa, tan despojada de cualquier pretensión, casi fue refrescante. Al menos ya no estábamos fingiendo que esto era sobre familia y amor. La pregunta no es tan simple, respondí. La pregunta real es, ¿por qué debería invertir $5 millones en personas que han demostrado ser irresponsables financieramente y emocionalmente distantes? Tomás dejó caer su servilleta sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Porque somos tus hijos. Porque nos diste la vida. Porque una madre no abandona a sus hijos cuando están en problemas. Sus palabras me golpearon como una bofetada invisible. Una madre no abandona a sus hijos, repetí lentamente. Qué interesante que uses esas palabras. Díganme, ¿qué llaman ustedes a lo que hicieron conmigo? No te abandonamos, protestó Rebeca. Solo estuvimos ocupados. La vida es complicada, mamá. Tenemos trabajos, responsabilidades. Yo también tenía trabajos, la interrumpí. Múltiples trabajos. Y aún así siempre estuve disponible para ustedes. Siempre contesté sus llamadas. Siempre aparecí cuando me necesitaban. Incluso cuando me necesitaban solo para cuidar sus cosas mientras viajaban, o para cocinarles cuando estaban muy ocupados para hacerlo ustedes mismos. La esposa de Tomás intentó un enfoque diferente. Irene, entiendo tu dolor. De verdad. Y tienes razón en todo lo que dices. Pero piensa en esto. Esta es tu oportunidad de cambiar la dinámica. De ser parte de sus vidas de una manera más significativa. Si los ayudas ahora, estarán agradecidos. Las cosas podrían ser diferentes. ¿Me están diciendo que debo comprar su afecto?, pregunté directamente. No, Tomás negó con la cabeza con vehemencia. No lo pongas así. Lo que ella quiere decir es que este podría ser un nuevo comienzo para todos nosotros. Un nuevo comienzo que cuesta $5 millones. El esposo de Rebeca se inclinó hacia adelante, su paciencia claramente agotada. Mira, Irene, seamos realistas. ¿Qué vas a hacer con $20 millones? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir? ¿10 años? ¿15? ¿Realmente necesitas todo ese dinero para ti sola? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Rebeca palideció. Eso no es lo que él quiso decir. Creo que sí es exactamente lo que quiso decir, respondí con voz helada. Soy vieja. Probablemente no viviré mucho más. ¿Para qué necesito el dinero?
Mejor que se lo dé a ustedes ahora. Tomás fulminó a su cuñado con la mirada antes de volverse hacia mí. Mamá, eso salió mal. Pero tienes que admitir que tiene un punto. Eventualmente, ese dinero será nuestro de todas formas. Eres nuestra única familia. Somos tus únicos herederos. Ahí estaba. La verdad desnuda, sin adornos. Ya no estaban pidiendo. Estaban reclamando lo que consideraban que ya era suyo por derecho. Así que están contando con mi herencia. Pregunté con curiosidad clínica, como si estuviera observando un espécimen interesante bajo un microscopio. No lo digas así, Rebeca sonaba cada vez más desesperada. Pero mamá, sé honesta. No siempre planeaste dejarnos tu patrimonio cuando ya no estés. Planeé muchas cosas, respondí. También planeé que mis hijos me visitarían regularmente. Planeé que me llamarían para saber cómo estaba. Planeé que aparecerían en mi cumpleaños número 60. Los planes cambian. La implicación de mis palabras cayó sobre ellos como agua fría. Tomás se puso rígido. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo que ninguno de ustedes debería asumir nada sobre mi dinero o mis planes para él. Su esposa se inclinó hacia adelante con urgencia. Irene, por favor, piénsalo bien. Si no nos ayudas, vamos a perder todo. La casa de Rebeca, el negocio de Tomás. Años de trabajo se van a ir por el drenaje. Eso es lo que quieres. ¿Qué quiero yo? Repetí la pregunta como si nunca me la hubiera hecho. ¿Saben? Nadie me ha preguntado qué quiero yo en años. Ustedes me dicen que necesitan, que esperan, que debo hacer. Pero nadie nunca pregunta qué quiero yo. El esposo de Rebeca se reclinó en su silla, su expresión endureciéndose. Está bien. Te lo preguntamos. ¿Qué quieres tú, Irene? Lo miré directamente. Quiero saber por qué mi hija no vino a mi cumpleaños. La razón real, no la excusa de los horarios cruzados. Rebeca abrió la boca, pero yo levanté mi mano para detenerla. Y quiero que Tomás me diga por qué me llamó solo 3 veces en todo el año pasado, y 2 de esas veces fue para pedirme que recibiera un paquete en mi casa porque él no estaría. Tomás evitó mi mirada. Mamá, ya hablamos de esto. No, lo interrumpí. No hemos hablado de esto. Ustedes han dado excusas, han minimizado, han desviado. Pero nunca hemos hablado honestamente sobre cómo me han tratado. La esposa de Tomás suspiró con exasperación. ¿Y de qué sirve hablar de eso ahora? El pasado es pasado. Lo que importa es el presente y el futuro. El pasado importa, dije con firmeza. El pasado es lo único que tengo para evaluar si ustedes van a cumplir las promesas que están haciendo ahora. Y el pasado me dice que son personas que prometen y no cumplen. Que dicen, te llamo, y nunca llaman. Que dicen, nos vemos pronto, y desaparecen por meses. Rebeca finalmente rompió a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba con voz quebrada. Mamá, por favor. Vamos a perder nuestra casa. ¿Entiendes eso? El banco va a ejecutar la hipoteca. Vamos a quedar en la calle. No van a quedar en la calle, respondí con más conocimiento del que debería tener. Van a perder una propiedad en la que invirtieron imprudentemente. Tendrán que buscar un lugar más modesto para vivir, como hice yo durante décadas. Tomás me miró con sospecha creciente. Hablas como si supieras exactamente cuál es nuestra situación. Sé lo suficiente, respondí sin dar más detalles. Has estado investigándonos. Su voz subió de tono. Espiándonos. He estado siendo prudente, corregí. Algo que ustedes deberían haber hecho antes de meterse en los problemas en los que están ahora. El esposo de Rebeca golpeó la mesa suavemente con su puño, haciendo tintinear la cristalería. Esto es increíble. Vinimos aquí de buena fe, siendo honestos sobre nuestros problemas, pidiendo ayuda a la familia, ¿y nos encuentras con esto? Con acusaciones y reproches. Vinieron aquí por obligación, lo corregí, porque no tienen otra opción. Si tuvieran acceso a ese dinero de otra forma, yo seguiría sin recibir llamadas. Tomás se puso de pie abruptamente. ¿Sabes qué, mamá? Quizás esto fue un error. Pensamos que podíamos hablar contigo como adultos, pero claramente estás demasiado resentida para tener una conversación racional.
Siéntate, Tomás, dije con voz tranquila pero autoritaria. Algo en mi tono lo hizo obedecer, aunque su expresión era de furia apenas contenida. Voy a decirles algo, continué. Y quiero que me escuchen muy cuidadosamente. Durante 60 años he sido la madre que ustedes necesitaban que fuera. La que trabajaba sin descanso, la que sacrificaba todo, la que siempre estaba disponible. Y durante la mayor parte de sus vidas adultas, ustedes han sido los hijos que eligieron ser, distantes, críticos, avergonzados de mí. Mamá. Rebeca intentó interrumpir. No he terminado, dije con firmeza. Ahora están aquí pidiéndome $5 millones. No porque me amen. No porque valoren nuestra relación. Sino porque no tienen otra opción. Y esperan que yo simplemente abra mi cartera porque invocan la palabra familia, punto. Los miré a todos, uno por uno. Pero la familia no es solo una palabra que usas cuando necesitas algo. La familia es lo que construyes día a día, llamada a llamada, visita a visita. Y ustedes no construyeron nada conmigo. Las palabras quedaron flotando sobre la mesa como sentencia final. Vi cómo cada uno de ellos procesaba lo que acababa de decir, cómo sus expresiones pasaban de la sorpresa a la indignación, de la negación a una rabia apenas contenida. Tomás fue el primero en recuperar el habla. Su voz temblaba, no de emoción sino de furia. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No hemos sido perfectos. Pero tú tampoco fuiste la madre perfecta que ahora finges haber sido. Lo miré sin pestañear. Explícate. Siempre estabas trabajando, continuó, las palabras saliendo más rápido ahora, como si llevara años guardándolas. Siempre cansada, siempre estresada. Nunca fuiste a mis partidos de fútbol. Nunca estuviste en las reuniones escolares. Nos dejabas con vecinos mientras trabajabas turnos dobles. Trabajaba turnos dobles para que pudieras ir a una universidad privada, respondí con voz peligrosamente tranquila. Para que tuvieras ropa decente, comida en la mesa, un techo sobre tu cabeza. No te pedí que hicieras todo eso. Su voz se elevó lo suficiente para que varias mesas voltearan a mirarnos. No te pedí que fueras una mártir. Quizás si hubieras trabajado menos y estado más presente, nuestra relación sería diferente ahora. La lógica retorcida de sus palabras casi me hizo reír. Entonces me culpas por trabajar demasiado para darte una buena vida. ¡Qué conveniente! Rebeca se unió, su voz también cargada de años de quejas no expresadas. Y siempre nos hacía sentir culpables. Mamá. Trabajo tanto por ustedes. Me sacrifico por ustedes. Como si nos debiéramos disculpar por existir. Nunca dije eso, respondí firmemente. No tenías que decirlo, Rebeca se limpió las lágrimas con rabia. Estaba en cada mirada cansada, en cada suspiro cuando llegabas del trabajo. Crecimos sintiendo que éramos una carga. La inversión de la realidad era tan perfecta que casi admiré su habilidad para reescribir la historia. Ellos, que me habían ignorado durante años, ahora me acusaban de haberlos hecho sentir culpables por mi existencia. Interesante, dije con voz neutra. Entonces, según ustedes, soy responsable por trabajar para mantenerlos y también soy responsable por hacerlos sentir mal al respecto. No había forma de ganar, ¿verdad? La esposa de Tomás intervino con tono conciliador pero condescendiente. Irene, lo que están tratando de decir es que la relación entre ustedes es complicada. Hay heridas de ambos lados. Pero este no es el momento para resolver décadas de problemas familiares. La urgencia ahora es financiera. La urgencia es suya, no mía, señalé. El esposo de Rebeca se inclinó hacia adelante, su rostro enrojecido. ¿Sabes qué? Eres una egoísta. Ahí lo dije. Tienes más dinero del que jamás podrás usar y no quieres ayudar a tu propia familia. Eso es puro egoísmo. ¿Egoísmo? Repetí la palabra lentamente. Trabajé desde los 23 años sin parar. Crié 2 hijos sola. Me sacrifiqué constantemente. Y ahora que finalmente tengo algo para mí, soy egoísta por no regalárselo a personas que me han tratado como invisible. Tomás golpeó la mesa con la palma abierta. No somos personas. Somos tus hijos. No significa eso nada para ti. Me puse de pie lentamente. Todos se quedaron quietos,
sorprendidos por el movimiento. Los miré desde arriba, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de la situación. Significa todo para mí, dije con voz clara y firme. Por eso duele tanto. Porque son mis hijos, y aún así eligieron tratarme como si no importara. Porque los amé incondicionalmente y ustedes convirtieron ese amor en algo condicional a su conveniencia. Mamá, siéntate. Rebeca extendió la mano hacia mí. Por favor, no hagamos una escena. ¿Una escena? La miré. ¿Te preocupa que alguien nos vea? ¿Te avergüenzas de mí incluso ahora? No es eso, su voz era pequeña, derrotada. Es exactamente eso, respondí. Siempre ha sido eso. Yo nunca fui suficientemente buena para ustedes. Mi trabajo no era lo suficientemente prestigioso. Mi ropa no era lo suficientemente elegante. Mi educación no era lo suficientemente refinada. Nunca encajé en la imagen que querían proyectar. Tomás se puso de pie también, enfrentándome. Si tanto nos odias, si tanto te hemos herido, entonces dilo claramente. Di que no nos vas a ayudar y terminemos con esto. Lo miré a los ojos. Vi al niño que fue, al joven que se avergonzó de mí en su graduación, al hombre que me llamaba solo cuando necesitaba algo. Y sentí algo liberarse dentro de mí. No los odio, dije tranquilamente. Pero tampoco voy a permitir que me usen. No voy a recompensar años de negligencia con millones de dólares solo porque ahora me necesitan. Entonces es no, la voz de Tomás era dura, final. Dejas que perdamos todo. No, corregí. Ustedes ya perdieron. Perdieron mucho antes de venir aquí esta noche. Y no fue por falta de dinero. Rebeca sollozó abiertamente ahora. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Cómo puedes dejarnos sufrir así? ¿Cruel? La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. ¿Yo soy cruel? Ustedes me dejaron sola en mi cumpleaños número 60. Me dejaron sentada durante horas esperándolos. Eso no fue cruel. Fue un error, gritó Rebeca. Un maldito error. Vas a castigarnos para siempre por eso. No los estoy castigando, dije con una calma que contrastaba con su histeria. Simplemente no voy a rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. El esposo de Tomás se puso de pie también. Esto es una pérdida de tiempo. Claramente tiene la mente cerrada. Probablemente ya tenía esta decisión tomada antes de venir. Tienes razón, admití. La tenía. Pero vine de todas formas porque necesitaba escucharlos. Necesitaba confirmar que realmente solo querían mi dinero y no a mí. Queremos ambas cosas, Tomás intentó un último argumento. Queremos una relación contigo y necesitamos ayuda financiera. ¿Por qué tiene que ser una cosa o la otra? Porque el orden importa, respondí. Si primero hubieran construido la relación, si me hubieran valorado antes de necesitar mi dinero, esta conversación sería diferente. Pero vinieron a mí solo cuando había 20 millones de dólares en juego. Tomé mi bolso de la silla. La cena está pagada, dije. Coman lo que quieran. Yo ya terminé aquí. Si sales por esa puerta, la voz de Tomás era una amenaza apenas velada. No vuelvas a buscarnos. No vuelvas a llamarnos cuando estés sola y necesites compañía. Esto termina aquí. Me detuve y lo miré por encima del hombro. Tomás, llevo años estando sola. Una cena más o menos no cambiará eso. Lo digo en serio, mamá, su voz se quebró ligeramente. Si nos das la espalda ahora, nos pierdes para siempre. Por un momento, solo un momento, sentí el impulso de ceder. De volver a la mesa, de firmar los cheques, de comprar su presencia en mi vida aunque fuera falsa. Porque era mi hijo y parte de mí todavía lo amaba a pesar de todo. Pero entonces recordé la mesa vacía de mi cumpleaños. Recordé los años de llamadas sin respuesta. Recordé cada vez que me hicieron sentir pequeña, insignificante, prescindible. Entonces me pierden, dije simplemente. Pero déjenme ser muy clara, no son ustedes quienes me pierden a mí. Soy yo quien finalmente deja ir la ilusión de tener hijos que me amen. Me di vuelta para irme, pero la voz de Rebeca me detuvo una vez más. Mamá, espera, por favor. Me volteé lentamente. Ella estaba de pie, temblando. ¿Y si prometemos cambiar? ¿Y si juramos que las cosas serán diferentes?
Nos darías una oportunidad. La miré en silencio durante un largo momento. Rebeca, ¿cuántas oportunidades crees que ya les di? No respondió. Cada vez que no contestaban mis llamadas y yo volvía a intentar. Cada vez que cancelaban planes y yo los perdonaba. Cada vez que me trataban como una molestia y yo seguía abriéndoles la puerta. Ya tuvieron todas sus oportunidades. Y entonces, con una claridad que me sorprendió a mí misma, agregué, pero hay algo más que necesitan saber. Volví a sentarme en mi silla. El movimiento los desconcertó a todos. Habían esperado que me fuera, que huyera de la confrontación. Pero yo no había terminado. Todavía faltaba la parte más importante. Siéntense, dije con voz tranquila pero autoritaria. Dudaron, intercambiando miradas confundidas. Pero uno por uno, volvieron a sus asientos. La dinámica había cambiado completamente. Ya no eran ellos convocándome. Era yo quien controlaba esta conversación. Dijeron que necesitan $5 millones entre los dos, comencé, mirándolos directamente. 3 para Tomás, 2 para Rebeca. Para salvar negocios que fracasaron por malas decisiones y falta de planificación. Tomás abrió la boca para protestar, pero lo detuve con un gesto de la mano. Lo que no saben, continué, es que conozco exactamente cuál es su situación. No solo las cifras que me dijeron, sino la verdad completa. El rostro de Tomás palideció ligeramente. ¿De qué estás hablando? Tomás, tu negocio de importación no falló solo por proveedores poco confiables. Falló porque invertiste dinero que no tenías en mercancía que no entendías, con socios que tenían antecedentes de fraude que nunca te molestaste en investigar. Su esposa se tensó en su silla. ¿Cómo sabes eso? Porque a diferencia de ustedes, yo sí investigo antes de tomar decisiones financieras, respondí. Y Rebeca, tu estudio de diseño no fracasó por la competencia. Fracasó porque gastaron 80% del capital inicial en decoración e imagen, y solo 20% en mercadeo real y captación de clientes. Rebeca me miraba con los ojos muy abiertos. Nos has estado espiando. He estado siendo diligente, corregí. Como cualquier persona sensata haría antes de considerar una inversión de millones de dólares. El esposo de Rebeca se inclinó hacia adelante agresivamente. Esto es invasión de privacidad. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, lo interrumpí con frialdad. Especialmente cuando vienen a pedirme mi dinero. ¿O esperaban que simplemente firmara un cheque sin hacer preguntas? Tomás se pasó las manos por el cabello, frustrado. Está bien, cometimos errores. Ya lo admitimos. ¿A dónde quieres llegar con esto? Quiero que entiendan algo muy importante, dije, dejando que cada palabra tuviera peso. No les estoy negando el dinero solo porque me hirieron. Se los niego porque son un riesgo financiero terrible. Cualquier inversionista sensato haría lo mismo. La esposa de Tomás se puso rígida. Somos tu familia, no una inversión. Ustedes fueron quienes convirtieron esto en una transacción financiera, señalé. No vinieron como familia que busca apoyo emocional. Vinieron con hojas de cálculo y planes de pago. Así que los estoy evaluando con los mismos criterios que usarían en cualquier negocio. El silencio que siguió fue pesado. Podía ver cómo la realidad se asentaba sobre ellos. No iba a ceder. No había súplica ni manipulación que funcionara. Rebeca intentó un último enfoque, su voz apenas un susurro. Mamá, si no nos ayudas, vamos a perderlo todo. ¿Entiendes eso? Todo. Entiendo perfectamente, respondí. Pero déjenme preguntarles algo. Cuando no aparecieron en mi cumpleaños, ¿pensaron en lo que yo perdí esa noche? ¿En la humillación de esperar durante horas? ¿En el dolor de confirmar que no les importaba? Ninguno respondió. Esa noche yo también lo perdí todo, continué con voz firme. Perdí la ilusión de tener una familia que me amara. Perdí la esperanza de que algún día me valoraran. Perdí años de aferrarme a una relación unilateral. Y ustedes ni siquiera notaron mi pérdida. Tomás golpeó la mesa suavemente con el puño. ¿Entonces esto es venganza? Nos lastimas porque te lastimamos. No, negué con la cabeza. Esto es autopreservación.
Finalmente estoy eligiéndome a mí misma en lugar de seguir esperando que ustedes me elijan. El esposo de Tomás se puso de pie abruptamente. Ya escuché suficiente. Esto es ridículo. Vámonos. Pero Tomás no se movió. Me miraba con una mezcla de rabia y algo más. ¿Miedo? Mamá, esto no puede terminar así. Tiene que haber algo que podamos hacer, algo que podamos decir. Había algo que podían hacer, dije tranquilamente. Aparecer en mi cumpleaños. Llamarme ocasionalmente sin necesitar algo. Tratarme con el mínimo respeto básico. Pero ese tiempo ya pasó. Rebeca se puso de pie también, temblando. ¿Sabes qué? Tienes razón. Fuimos malos hijos. Lo admito completamente. Pero tú vas a morir sola, mamá. Vieja, amargada y sola. Y ese dinero que tanto proteges no te dará el calor que necesitarás en tus últimos años. Sus palabras buscaban herirme, pero solo confirmaban lo que ya sabía. Para ellos, yo solo valía como fuente de recursos, emocionales o financieros. Prefiero morir sola que vivir mendigando afecto, respondí con calma. Y en cuanto al dinero, al menos tendré la satisfacción de saber que no lo desperdicié en gente que nunca lo valoró ni a él ni a mí. La esposa de Tomás tomó su bolso. Esto es inútil. Ya tomó su decisión. Vámonos. Pero yo no había terminado. Aún faltaba la revelación final. La que cambiaría todo. Antes de que se vayan, dije, sacando mi teléfono, hay algo más que deben saber. Los cuatro se detuvieron, mirándome con suspicacia. Marqué un número y puse el teléfono en altavoz. Sonó 2 veces antes de que contestaran. Irene, estoy afuera como acordamos, dijo la voz de Daniela por el altavoz. ¿Necesitas que entre? Sí, Daniela, respondí sin apartar la vista de mis hijos. Por favor, ven a la mesa. Y trae los documentos. Colgué y miré sus rostros confundidos. Hay alguien que quiero que conozcan. Tomás frunció el ceño. ¿Qué documentos? ¿De qué estás hablando? No respondí. Simplemente esperé. 2 minutos después, Daniela apareció en la entrada del restaurante. La reconocí inmediatamente, joven, profesional, con un maletín de cuero bajo el brazo. Caminó directamente hacia nuestra mesa con la confianza de alguien que sabía exactamente qué papel jugaba en este drama. Buenas noches, saludó cortésmente a todos antes de volverse hacia mí. Irene, traje todo lo que pediste. Gracias, Daniela, señalé una silla vacía de una mesa cercana. Por favor, siéntate. Quiero que mis hijos te conozcan. Daniela es mi contadora y asesora financiera desde hace 8 años. Daniela estrechó la mano de cada uno con profesionalismo. Podía ver la confusión creciente en sus rostros. Daniela, dije formalmente, ¿podrías explicarles a mis hijos sobre las propiedades en la zona comercial de Insurgentes? Una sonrisa pequeña apareció en el rostro de Daniela. Abrió su maletín y sacó una carpeta. Por supuesto. Irene posee 4 propiedades comerciales en esa zona. Las adquirió hace 3 años cuando el área aún estaba en desarrollo. Tomás me miraba sin entender. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Daniela continuó, su voz neutra y profesional. Una de esas propiedades es el edificio donde opera el estudio de diseño de Rebeca y su esposo. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Rebeca. ¿Qué? Y otra, Daniela pasó a la siguiente página. Es el local comercial donde Tomás tenía su negocio de importación antes de que cerrara. El silencio en la mesa era absoluto. Pero hay más, Daniela sacó otro documento. Hace 2 semanas, Irene adquirió la deuda hipotecaria de la casa de Rebeca. Y hace 10 días, compró las deudas del negocio de Tomás a sus acreedores principales. Las palabras cayeron como bombas sobre la mesa. El mundo pareció detenerse en nuestra mesa. Podía ver cómo cada uno de ellos procesaba la información, cómo sus cerebros luchaban por comprender las implicaciones de lo que Daniela acababa de revelar. Tomás fue el primero en encontrar su voz, aunque salió temblorosa. ¿Qué significa eso exactamente? Daniela me miró, esperando mi autorización para continuar. Asentí con la cabeza. Significa, explicó con voz clara y profesional, que Irene es ahora la acreedora principal de ambos. La casa de Rebeca, técnicamente,
Le pertenece a ella si no se cumplen los pagos. Y las deudas comerciales de Tomás también están en sus manos. Rebeca se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Eso es imposible. ¿Cuándo? ¿Cómo? Hace 2 semanas comencé el proceso, respondí con calma. Justo después de recibir la invitación a esta cena. Cuando supe exactamente por qué me estaban convocando. El esposo de Rebeca tenía el rostro completamente rojo. Esto es manipulación. Nos tendiste una trampa. No, corregí firmemente. Ustedes se pusieron en esta posición con sus propias decisiones. Yo simplemente me aseguré de tener control sobre la situación antes de venir aquí. Tomás se agarraba del borde de la mesa como si necesitara apoyo físico. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Porque necesitaba que supieran algo, dije, mirándolos directamente a los ojos. Necesitaba que entendieran que no soy la mujer débil y sin poder que siempre creyeron que era. No soy solo su madre ignorante que limpiaba oficinas. Soy una mujer que construyó un imperio mientras ustedes me subestimaban. Daniela sacó más documentos de su maletín. Irene también ha preparado una propuesta. Pueden conservar sus propiedades y reestructurar sus deudas, pero bajo condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones?, preguntó la esposa de Tomás con voz apagada. Tomé los documentos de las manos de Daniela y los coloqué sobre la mesa, uno frente a Tomás y otro frente a Rebeca. Pueden leerlos con calma, pero les resumo los puntos principales. Hice una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Primero, la deuda se reestructura a 10 años con una tasa de interés del 3%, muy por debajo del mercado. Esencialmente, les estoy dando dinero casi regalado. Vi un destello de esperanza en sus ojos, pero continué antes de que pudieran hablar. Segundo, cada mes deben presentar reportes financieros completos. Yo supervisaré cada decisión importante de negocio. No más inversiones impulsivas ni gastos irresponsables. El esposo de Tomás comenzó a protestar, pero lo detuve con una mirada. Tercero, si fallan un solo pago, si ocultan información, si intentan vender propiedades sin mi autorización, ejecuto inmediatamente. Sin segundas oportunidades. Lo pierden todo. Tomás leía el documento con manos temblorosas. Esto es como tener un supervisor permanente. Exacto, confirmé. Porque han demostrado que no son capaces de manejar sus finanzas responsablemente. Yo asumo ese control. Rebeca miraba su documento sin realmente leerlo. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Y si decimos que no? Si rechazamos estas condiciones. Entonces, dije con voz neutra, ejecuto las deudas. Pierden la casa, pierden los negocios, pierden todo. Y yo revendo esas propiedades al mejor postor. Es completamente legal y está dentro de mis derechos como acreedora. El silencio era ensordecedor. La esposa de Tomás fue la primera en entender completamente. Nos has atrapado. Esto no es generosidad. Es control absoluto. Sí, admití sin vergüenza. Pero es más de lo que tendrían si dejo que los bancos ejecuten sus deudas. Al menos con esta opción, conservan algo. Tomás dejó caer el documento sobre la mesa. Su voz era apenas un susurro. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pude?, repetí la pregunta, sintiendo años de dolor convertirse finalmente en poder. Muy fácil, Tomás. Trabajé cada día de mi vida. Invertí inteligentemente. Me eduqué financieramente. Construí relaciones con las personas correctas. Todo mientras ustedes asumían que yo era solo una madre simple sin relevancia. Me puse de pie, mirándolos desde arriba. Durante años ustedes tuvieron el poder en esta relación. Decidían cuando me llamaban, cuando me visitaban, cuando me incluían en sus vidas. Ahora ese poder cambió de manos. Rebeca sollozaba abiertamente. Mamá, por favor. No puede ser así. No puedes controlarnos de esta manera. Entonces rechacen la oferta, dije simplemente. La decisión es suya. Pueden aceptar mis condiciones y conservar algo, o pueden negarse y perderlo todo. Pero no me miren como la villana aquí. Ustedes crearon esta situación. El esposo de Rebeca se puso de pie violentamente.
Esto es venganza. Pura y simple venganza por un cumpleaños olvidado. No fue solo un cumpleaños, mi voz se elevó por primera vez en toda la noche. Fue décadas de ser tratada como insignificante. Fue años de llamadas sin respuesta. Fue una vida entera de ser la última opción. El cumpleaños fue simplemente el momento en que finalmente abrí los ojos. Tomás también se puso de pie, enfrentándome. Si firmamos esto, ¿qué ganamos realmente? ¿Una madre que nos controla cada movimiento? ¿Que nos recuerda constantemente nuestros errores? Ganan una oportunidad, respondí. Una oportunidad que no merecen, pero que les estoy dando de todas formas. Porque a pesar de todo, todavía son mis hijos. Esto no es amor, dijo Rebeca entre sollozos. Esto es castigo. No, la corregí con voz suave pero firme. El amor es trabajar doble turno para pagar su educación. El amor es estar disponible siempre que me necesitaban. El amor es preparar una fiesta de cumpleaños esperando que aparezcan. Esto no es amor ni castigo. Esto es justicia. Daniela cerró su maletín y se puso de pie. Los documentos están aquí. Tienen 48 horas para decidir. Después de eso, la oferta expira y procedemos con las ejecuciones estándar. Tomé mi bolso nuevamente. Esta vez no habría más interrupciones. Una última cosa dije antes de irme. Si aceptan estas condiciones, tendremos una relación. Pero será en mis términos. Ya no más ignorarme hasta que necesiten algo. Ya no más tratarme como algo vergonzoso. O me tratan con el respeto que merezco, o no habrá relación en absoluto. ¿Y si elegimos no tener relación? La voz de Tomás era desafiante, pero podía escuchar el miedo debajo. Entonces ejecuto las deudas y sigo con mi vida, respondí con una calma que sorprendió incluso a mí misma. He vivido sin ustedes estos últimos meses. Descubrí que puedo ser feliz sola. Ustedes no son esenciales para mi felicidad. Pero yo, aparentemente, soy esencial para su supervivencia financiera. La verdad de esas palabras cayó sobre ellos como un peso insoportable. Me di vuelta para irme. Daniela caminó a mi lado. Esta vez, ninguno de ellos intentó detenerme. Cuando llegamos a la entrada del restaurante, escuché la voz de Rebeca detrás de mí. Mamá. Me detuve pero no me volteé. ¿Alguna vez nos perdonarás? La pregunta flotó en el aire. Podría haberla ignorado. Podría haberme ido sin responder. Pero decidí darles una última verdad. Me volteé a medias, lo suficiente para que vieran mi perfil. No sé si los perdonaré. Pero sé esto. Finalmente me perdoné a mí misma por permitirles tratarme así durante tanto tiempo. Y esa es la única paz que realmente necesito. Salí del restaurante hacia la noche fresca. Daniela caminaba a mi lado en silencio respetuoso. ¿Cree que aceptarán?, preguntó cuando llegamos a mi auto. Probablemente, respondí. No tienen otra opción. Pero eso ya no es lo importante. Entonces, ¿qué es lo importante? La miré y sonreí. Una sonrisa pequeña pero genuina. Que por primera vez en 60 años, tomé el control de mi propia vida. Que dejé de esperar que me valoraran y comencé a valorarme yo misma. Que entendí que el amor no se mendiga, se ofrece o se rechaza, pero nunca se suplica. Subí a mi auto y encendí el motor. Mientras me alejaba, vi por el espejo retrovisor el restaurante iluminado donde mis hijos aún estaban sentados, probablemente leyendo esos documentos, probablemente entendiendo finalmente que su madre no era quien pensaban que era. No sentí triunfo ni alegría por su situación. Pero tampoco sentí culpa. Sentí algo mucho más valioso: paz. La paz de saber que había cerrado un ciclo, que había puesto límites, que había reclamado mi dignidad. Conduje a casa en silencio, pensando en el cumpleaños número 60 que había pasado sola. Esa noche había sido el final de algo. Pero esta noche era el comienzo de algo nuevo. El comienzo de Irene Dayas, no como la madre abandonada, sino como la mujer que finalmente se eligió a sí misma. Y eso, descubrí mientras las luces de la ciudad pasaban junto a mi ventana, era más que suficiente.